Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Todo es automático acá, ¿eh? Qué maravilloso ¿Cómo universo que están, tenemos. amigos? ¿Cómo les va? Acá con caritas de cansado, con una charla introductoria hoy hermosa, con un montón de, de buscadoras de respuestas. Estuvo re lindo como siempre, así que lo disfrutamos mucho. Hola chicos que se van sumando, hola Encarnación, hola Elena, hola Edu, bueno, qué lindo tenerlos por acá, qué lindo este nuevo miércoles previo a la presentación del libro de Pablo mañana. ¿Qué número de programa estamos haciendo? 215. 215, sí, 216. 215 me Sí, parece. no, ya no sabemos ni qué número de programa estamos No, llevando hoy adelante. Es maravilloso porque esto ya hace 6 años, estamos terminando nuestro sexto año, estamos por empezar este séptimo año. Y eso. estamos encontrando el programa, creo que 215, y ustedes saben que esos programas, los 214 restantes, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, nos pueden encontrar 215. muy bien, o sea, los otros 214 programas los pueden encontrar ahí en los formatos de podcast más difundidos, ¿Cómo? como Apple y Google Podcast, Spotify e iVoox. Ahí están todos los programas para que los escuchen de estos últimos 6 años que estuvimos en el aire, en este espacio que llamamos Puentes para Despertar y que integramos Andrea Salustio, Y Gustavo consultora, Aguirre. comunicadora de Humano Puente, certificada en empresas y economía, y que habla Gustavo Aguirre. También. Bueno, Idem por ahí. muy Bueno, y bien. acuérdense nuestra vía de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Obviamente que nos ubican como nos ven acá en el Instagram. Hola, Elenita. Y también en Facebook. Pero bueno, este es nuestro espacio como más difundido, en el que más recibimos preguntas, que nos cuentan sus historias, nos preguntan sobre determinados temas. También en el canal de YouTube nos han dejado mensajitos y preguntas, así que Agradecemos mucho hermosos. toda esta devolución que nos hacen, y que nos retroalimentan y que nos motivan a estar acá con ustedes haciendo este programa, que va a continuar por mucho tiempo más, porque así es lo que deseamos, porque lo hacemos de puro egoísta que somos, ¿no? Totalmente, eso le Este, decíamos hoy a las chicas que estuvieron en la charla, ¿no? Esto es súper egoísta porque sabemos que nos conviene, porque cada día nuestro universo nos va mostrando, ¿no? Esas respuestas a todo lo que hacemos, así que honradísimos de estar acá y y hoy estamos tenemos una invitada muy especial, ¿eh? exactamente muy especial. Hola Marce también. Saben que estamos haciendo este ciclo de vidas que se transforman. Son las historias de consultantes, consultores, muchos de ellos, que nos están contando cómo se fueron transformando sus vidas desde que empezaron en este camino de conciencia. Y hoy la vamos a presentar, está con nosotros, va a estar con nosotros contando su propio proceso y con nosotros, así que Edu, ahí te estamos esperando para ver si vas ingresando en el espacio. Ahí Muy está, bien, bienvenida. Hola, hola. ¿cómo están? ¿Me pueden ver? Te Pero podemos te podemos ver, ver, ¿tú nos perfecto. ves? Oh, no, qué pena, los veré Mira, después. vamos a hacer una pruebita. Déjame hacer una pruebita a ver si tenemos autofortuna que nos veas. A ver ahora, Edu, si nos ves. Mm, No, ¿Ahora? Tampoco. ¿Ahora tampoco? tampoco. Bueno, No, está bien. bueno. Pero nosotros te vemos y te Nosotros, escuchamos y te vemos así, súper sonriente, así que bienvenida. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz, emocionada, nerviosa, de todo. qué Tranquila. lindo, ¿no? Tranquila, esta es una charla, mira, mate por medio, después lo vas a ver, estamos acá con el vasito de agua, les estábamos contando
a quienes están aquí participando, que hoy tuvimos una charla introductoria, entonces estamos así como un poquito cansados, pero felices, ¿sí? De todo lo que pasa en las charlas, de todo lo que pasa en estos encuentros que tenemos todos los miércoles, en las historias que nos cuentan ustedes de sus transformaciones. Y bueno, y queremos saber un poquito dónde estás, Edu, porque sabemos que has sido itinerante en todo este tiempo y hoy no sabemos dónde estás físicamente. Sí, en realidad ha sido una vida itinerante, pero en este momento en Chile, desde hace año y Bueno, medio, sí, parece, finales del 2022, que estamos en acá, Chile. acá cerquita, Ah, acá al estamos frente. acá, Sí, sí, cruzando la cordillera, qué Bueno, bueno. buenísimo, buenísimo. ¿En qué ciudad estás? en Santiago, sí, mi Ah, esposo es de bien, bien. Santiago, entonces, claro, terminando el periodo en China, decidimos darle esta oportunidad a este lado del mundo. Qué Qué bueno, bueno. qué Bueno, lindo. Edu, y te vemos crecer Mucho. como consultora, te vemos en el PAD de Economía. Edu es una consultora certificada en empresas de economía, te vemos activa, así que nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está este momento de tu vida, qué cosas han ido pasando, cómo, cómo se ha ido transformando todo de esa Edu que llegó a Humano Puente a la que es hoy, así que, bueno, nada. Y que llegaste a Humano Puente a través de un síntoma, como creo que casi todos nosotros, y como consultantes, ¿no, Edu? Sí, totalmente, sí. Estaba pensando todo el día, un poquito rememorando, que qué importante es eso, ¿no? Porque ha pasado tanto en tan poco tiempo. Eso fue lo primero que se me vino, pensar que todo comenzó en el 2020 y apenas 4 años y yo siento que he vivido como 4 vidas distintas en esos 4 años. Sin duda. Pero, pero fue hermoso porque realmente cuando comencé este camino, bueno, yo he escuchado que muchos consultores dicen que han sido grandes buscadores y que venían probando cosas. Para mí fue completamente lo contrario. Yo estaba como muy, muy en muy cómoda en mi zona de horror, como dice Pablo. Ah, Realmente no me daba cuenta que vivía en esa zona de horror. wow. Pero, pero sí, o sea, venía de mi vida tradicionalmente, en mi familia, en mi cultura, venía con muy fuerte con esto de que todo en la vida se arregla trabajando o rezando, ¿no? Entonces, y esto de que llevas la cruz que puedes cargar hasta que, bueno, la cruz la tuvieron mis hijos y ahí ya ahí no me pareció, ¿verdad? Ese fue el gran empujón para comenzar a hacer todo mi propio camino, ¿no? Y, Tal cual. y totalmente, bueno, no sé si ustedes vieron la película Intensamente Uno, Sí. cuando a la chica se le caen todos sus mundos internos, todas sus estructuras mentales, o sea, fue un poco así, Qué porque bueno. cuando yo comencé a ir a consulta, se me cayó todo, o sea, todo lo que conocía, todo lo que había basado mi vida, exactamente, de repente me quedé sin nada. O sea, era como volver a empezar y fue un poco, no sé si desconcertante porque era algo que no estaba como en este momento eh, buscando, por decirlo de alguna manera, pero fue buenísimo, perfecto, ¿no? Que ocurriera cuando estábamos en China, porque estaba en un lugar completamente neutral. Entonces, Total. ese tema familiar que para mí era tan fuerte, porque entré por celiaquía, ¿no? Y esa autoridad, ¿verdad? De la figura paterna. Entonces, fue como darme la oportunidad de reiniciar, ¿verdad? En un lugar donde todo era nuevo, donde no había a quién quedarle mal y a quién quedarle bien. Y, y bueno, en realidad ha sido hermoso. Desde ese momento hasta ahora, inmenso lo que se ha movido. Y cómo llegaste a Humano Puente? ¿Qué fue lo que te hizo entrar por este camino a buscar a través de la consulta, ¿no? El por qué estaba ese síntoma en tu vida. ¿Qué te disparó a llegar a este camino, Edu? Eh, bueno, Porque si estabas primero, tan cómoda, ¿no? Estabas tan cómoda con toda esa sí, sí, estructura, con esa
incomodidad en realidad, pero como acostumbrada, que uno está cómodo en ese espacio conocido. Sí, está como anestesiado. A ver, ¿qué pasó en tu realidad para motivarte y dar ese pasito? Sí, sí, estaba cómoda e incómoda, tienen razón, porque en realidad en ese momento ya teníamos 10 años de vivir con la celiaquía de los chicos, de mis 3 hijos, y es un tema al que la gente que lo transita y cualquier alergia, ¿verdad? Te terminas acostumbrando a eso, pero no deja de ser una limitación. O sea, Claro. siempre vives como con la uña encarnada, ¿no? Ahí vas caminando, pero te molesta. Y lo que realmente lo que me trajo acá, estando allá en China, teníamos una pareja de amigos muy cercanos, que ellos son de Ucrania, bueno, ella era de Ucrania, ya no está en este plano, y, y eso fue lo que me motivó a mí, porque ella se enferma muy grave, ella había pasado ya por un cáncer de mama, pero estando en China le detectan un tumor en el cerebro y su desgaste fue rapidísimo. Y en ese periodo, pues estábamos sin familia, ellos también, allá en China, en plena pandemia. Entonces, yo incluso Wow. me hice cargo de los niños de esa pareja y él buscó por todos los medios, todas las alternativas posibles para tratar de ayudarla a ella. Probó con todas las medicinas, todo, y bueno, últimamente ella muere. Pero antes de viajar él con los niños de regreso a Ucrania, él es el que me insiste mucho y me dice, Edu, estoy seguro con todo lo que yo encontré que tus hijos se pueden sanar, que hay algo más, que esto es muchísimo más energético. Él es el que me empieza como a Qué empujar maravilla. para ese lado, que para mí era súper mega disruptivo, porque en mi cabecita lo que no cabía en un Excel no existía. Y, y la verdad que fue como de a poquito, ¿no? O sea, como haciéndome ruido y yo decía, bueno, y si sí, y si no. Y en eso un día, pues, nomás a googlear ahí y fue cuando encontré celiaquía y la charla de Pablo, porque él me hablaba de constelaciones familiares y de otras cosas, ¿no? Pero cuando Claro. encontré esa conferencia de Pablo, sí, no. O sea, mi vida nunca más fue la misma. Ahora, Así fue como llegué. eh, interesante muchas cosas que contaste en el relato, eh, porque después, claro, cuando uno ya tiene el diario del lunes, del día de mañana, ¿no? Y ya mira las cosas de otra manera, ya ve las cosas de otra manera, dijiste muchas cosas que me parecen muy interesantes. Estás en China, estás en China, un país con una cultura diferente, donde vos hiciste una muy buena observación diciendo, bueno, acá yo no tengo a quién caerle bien ni a quién caerle mal, nadie me conoce, eso es muy Muy importante, importante. Sí. porque nosotros somos animales de manada y necesitamos estar incluidos en el inconsciente colectivo. Ya me contarás esta experiencia de estar en China con celiaquía, porque si bien la comida china tiene sus particularidades, no es fácil en costumbres tan distintas en cuanto a lo ecuménico, a la cocina, y encima con un síntoma que acarrea esa restricción. Pero más allá de esa contingencia, me voy hasta China por un trabajo de mi marido y encuentro una pareja circunstancialmente, y lo digo con comillas, de ucranianos con una chica que tiene un problema de los que solemos llamar terminales, incurables, ¿no? En la cabeza, claro, muy bien, por esto de la celiaquía, Sí. y que también tiene una pareja que te impulsa a buscar por otros lados cuánta cosa aparentemente inverosímil, aleatoria, que no tiene nada que ver con nada, que llevó a que vayas a consulta y encontrarte con este señor de barba y pelo largo que se llama Pablo en una conferencia de celiaquía para tus hijos. Así que mirá cuántas cosas que contaste en un momento que si vos se la contaras a alguien en una conversación normal, te diría, dale, ¿cómo puede ser todo esto? Bueno, en principio contame si esa estadía en China con tus hijos celíacos fue una complicación.
Bueno, pues China, en realidad nosotros llegamos y obviamente ninguno hablaba chino en ese momento y el tema de la comunicación ya era complicado, ¿verdad? Porque en China, y eso que estábamos en la capital, pero te podría decir que la gran mayoría de la gente no habla inglés. O sea, por lo menos en mi experiencia, al menos de que sean personas ya relacionadas a empresa o embajadas, los chinos no hablan inglés. Entonces ya ahí estaba esa barrera, ¿verdad? Como comenzar a tratar de explicarle. Y segundo, que para un chino tener una alergia a algo, una alergia alimentaria, eso no es un tema ya. Por lo menos no es tan común como en Occidente, ¿no? Ellos, ni siquiera para ellos este tema de los vegetarianos tampoco, o sea, a menos de que le digan de que eres budista, eh, el chino te va a ver como la cosa más rara del mundo que no comes carne, porque allá se come de todo, o sea, literalmente. Claro, lo que se Entonces, puede, exacto. Entonces sí se fue un come reto. lo que se puede. Claro. Sí, No bueno, pero ¿Ah? el comportamiento alimentario de los chinos es muy interesante. Es muy interesante para sacar varias conclusiones. A ver, yo también estuve mucho tiempo en China. Coincido con vos que salvo alguna persona que trabaja en comercio exterior, no hablan inglés. Este, las cosas no están escritas en inglés. Los Por ejemplo, carteles, los carteles y los menús de los restaurantes no están escritos. Algunos tienen fotos, eso claro, ayuda Sí. bastante, pero no están. a imaginarte qué es lo que Sí, podés llegar a comer. uno se tiene que imaginar los condimentos, pero bueno, también la comida en China es muy visual porque en los restaurantes está muy a la vista, hay bateas con frutos de mar y todo ese tipo de cosas, pero tiene una idiosincrasia de comida, bueno, vos lo compararás con Centroamérica y con tus costumbres, pero nosotros con la Argentina, eh, por ejemplo, comen verduras cocidas de hoja, que nosotros no estamos acostumbrados, los hacen mucho más digerible, Sí. combinan mucho lo dulce con lo salado, que bueno, eso para algunos de nosotros no lo hace tan digerible, este, y, y es muy particular, pero lo que empezaste a plantear me parece muy interesante, porque lo primero que te encontraste no es con el planteo de la comida, sino con el planteo de la comunicación, cómo manejarme yo en la comunicación y cómo hacerle entender que esta persona, mi hijo, tiene que tener una dieta especial. Los chinos no hacen dieta. Claro. En general ahora están apareciendo alguna persona con sobrepeso por la comida occidental, por la incidencia de la comida occidental, pero en general los chinos no tienen sobrepeso, no tienen ese conflicto que tenemos los occidentales. Y eso me imagino que ha sido una gran barrera, pero a la vez quizás una gran motivación, vos me dirás, para encontrar una solución a esto. Yo te puedo decir que después de pasar 10 años de este lado del mundo, ¿verdad? Donde el tema del gluten es un tema, porque se come, y Centroamérica casi no come al nivel de pan bueno, que he visto yo aquí en Chile, o sea, pero aún así cuando nos fuimos para allá, para mí fue un alivio, porque eliminas el pan. De entrada, los Sí, chinos sí no comen. comen estos baozi y estas cosas, ¿verdad? Pero es como muy puntual. Pero fíjate que lo más interesante es que en ese momento mis hijos entran a un colegio internacional, en realidad es el único colegio chino que acepta estudiantes internacionales, y de ahí se abre otro mundo porque empiezan a estar con personas, empezamos todos, porque ya ves que empiezas también a socializar con las familias de esos chicos de muchísimos lugares del mundo. Entonces el espectro de comidas, porque ya te abres a cumpleaños, a paseos, a reuniones en las casas y todo eso, se abre muchísimo más. Entonces, eh, para mí fue un alivio, la verdad, estar en China, porque todo lo que es la comida asiática, de Mongolia, de Vietnam, en todos estos lugares, o sea, no están basadas en el gluten. Ellos tienen muchísimas más variedades de alimentos y parte, fíjate qué particular ahora lo estoy notando, parte de esto que yo me sentía que ya no estaba como en ese ambiente conocido, como estructurado, así fue la comida, exactamente igual. Ya no había como un plato, ahí era como que se comía de todo y lo que hubiera.
Si se comían algas, si se comían huevitos de pescado, si se comían, nadie le arrugaba la cara nada. Y uno como que se monta en ese patín y te vas igual, o sea, no pasa nada. O sea, y mis hijos igual. Cuando me di cuenta comían de absolutamente todo, sin gluten, ¿verdad? Pero fue como muy liberador. O sea, para mí China fue como, ay, me quité tantas cosas, sin que de cumpleaños, sin tanta cosa que a mí, esa la pizza, uy, tantos temas que para mí era cada vez que ibas a algún lugar y estaban esos platos ahí, tener que decirle a tu hijo, no toques esto, no comas lo otro, no. Y en China fue Claro, como todo nuevo. liberación. Bien. Y entonces, a través de este amigo, este conocido que te da la pauta de que hay otras posibilidades y otras opciones, ¿no? Que van más allá de este estar caratulado como que tenés celiaquía y que, bueno, fíjate que quizás encuentres alguna otra forma de mirar a este síntoma que no solamente lo tienen tus hijos, sino vos también, Edu. Bien. No. Bueno, No, físicamente no, pero sabemos que ok. Sí, claro. No, tenía la idea de que vos también tenías, entonces por eso la pregunta. Bueno, ¿y qué paso es el siguiente que haces? ¿Empezás a buscar videos? ¿Te contactás con alguien, con algún consultor? ¿Cómo fue? no, inmediatamente compré el libro en la versión Kindle, ¿verdad? Y me lo devoré, ese libro. Claro, sentía lo que te digo, que se me venía abajo todo. O sea, impresionante. Ya no sabía ni dónde estaba parada, no sabía qué creer, qué no creer. Para mí fue súper, súper disruptivo. Y saqué consultas, para iniciar mi proceso. Y de ahí en adelante, wow, yo siento que a veces no sé si fue que se aceleró o se frenó todo, porque siento que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo siento que el tiempo rinde un montón. O sea, no sé cómo decir. Es Sí, como, sí, Claro. Esto de darle ese valor al tiempo, que el tiempo se pone a favor nuestro, ya no está como ese peso que tiene el tiempo, sino el tiempo a favor, el tiempo que te permite, ¿no? Poder encontrar esos códigos, esa información, que todo se haga más liviano, que todo fluya de una manera distinta. ¿Y qué pasó en ese proceso de consulta, Edu? y también cómo empezás a verlo todo. Es impresionante. O sea, cosas que hasta el momento veían normales. A mí me pasó lo siguiente. O sea, es celiaquía, ¿ok? Hay un gran tema de autoridad, pero están como las dos polaridades, ¿verdad? Está la figura paterna, mi abuelo, el patriarca, esa gran autoridad, ¿verdad? Un hombre empresario de mucho dinero y mi papá alcohólico ausente. Entonces ahí tenía como los dos lados. Pero en medio había un factor que creo que por ahí comenzó todo y también te voy a contar, mira qué particular. Era el tema de la religión. O sea, es muy interesante porque en consulta, normalmente cuando llegas a la parte proyecto sentido, y ahí es donde las personas como que comienzan a conocer la historia de su santo, la fecha de su santoral. En mi caso fue todo lo contrario. Yo tengo el nombre por la santa, ¿entendés? Era como que mi nacimiento fue un honor a Santa Eduviges. Y es el nombre de la empresa, ya eran 4 generaciones de devoción a Santa Eduviges. Entonces era como que primero fue la santa y luego vine yo. Y ese peso de la religión, por llamarlo de alguna manera, por la fuerza que tenía en mi vida, yo ni siquiera era consciente de eso. Es como que naces nadando en esas aguas y lo tomas como algo normal. ¿Y sabes por qué? Te lo digo porque estando en China, en un país donde no hay libertad de culto, ojo la loquera, porque yo ahora lo pienso y digo, wow, qué loco. O sea, yo quería que mis hijos hicieran sus sacramentos. Entonces, en plena pandemia, en China, bueno, en Beijing, en la capital, solo hay 4 iglesias, hay 4 catedrales en cada punto cardinal. Y cuando se viene la pandemia, por supuesto que se cierran todas las iglesias. Todo. Pues imagínate, claro, que con mi esposo logramos, junto con la comunidad italiana, es que ahora me parece una locura, pero pasó, lograr continuar haciendo misas
clandestinas, por decir de alguna manera. Es que me da Wow. mucha gracia, porque claro, no nos dábamos cuenta que esas reuniones y toda esa, era como para mí, era para mantener algo que en realidad hasta ese momento me corría por las venas como algo que tenía que hacer. Era como parte Mira, de mi identidad, ¿no? Y Edu, Claro. asumiendo todo lo que te estoy diciendo, los riesgos, por decirlo de alguna manera, porque en China realmente, sí, Edu, es otro nivel de autoridad. Imagínate al país también donde claro, andábamos, realmente el Partido eso, Comunista. eso es lo que me quiero detener en lo jugoso de este relato. Sí. Porque estamos hablando de celiaquía, estamos hablando de conflicto con la autoridad, Mm. Y acá y, había un a ver, desafío. solamente los que estuvimos en China y presenciamos, por ejemplo, un arresto, yo tuve oportunidad de ver varios arrestos en China, eh, podemos ver el nivel de represión, de de violencia, de ejercicio de la autoridad en su justa medida, que realmente es fuerte. No puedo decir que mete miedo porque no tengo ese conflicto, pero si lo ve alguien que porta ese conflicto, creo que se podría llenar de miedos. Y dijiste algo que me pareció una metáfora maravillosa y que es el resumen de tu transgeneracional, porque hiciste una vuelta del abuelo, Sí, patriarca, fuerte, seguro, generador de dinero, y pasaste a tu padre en jean sobre esa imagen, un hombre en jean y un hombre en jean, y estás contando una historia donde yo mm, tuve una transgresión a la autoridad china, mm, bueno, a la autoridad comunista en la pandemia, un delito gravísimo porque es poner en riesgo a la población con todo lo que los chinos cuidaron, todo eso en la pandemia, eh, y, y, pero en beneficio de otra autoridad mayor, que es la iglesia. O claro. sea, si estamos hablando de que transgredí la autoridad en función de una autoridad mayor que me regía a mí, a la que yo tenía que rendirle culto, en este caso, la iglesia, y estás contando un poco la historia de papá respecto de su papá, de una persona que se pone en jean para rendirle culto a ese abuelo tan fuerte y tan presente en el transgeneracional. ¿Y eso te Sí, ocurrió cuando vos ya estabas haciendo consulta? sí, sí. Sí, realmente más bien, claro, y más bien bueno, en realidad es el suegro, porque es mi papá con el suegro, ¿verdad? Ajá, Este muy patriarca. bien. Pero sí, completamente de acuerdo. O sea, es que es perfecto al final entender para qué mi mamá buscaría un hombre, o sea, que le venga a aliviar un poco la carga de Exacto. ese papá que ella ya tenía, ¿verdad? Para mí ahora es súper lógico y perfecto, pero sí, eso fue durante la pandemia, eso fue estando en consulta, y mira, y como te digo, uno está tan metido en el huracán que no ve nada. Ahora me parece súper obvio, súper claro, pero en ese instante no. Y ahí empieza un poco mi cambio de mirada, empezar a cuestionarme esto, empezar a quererme salir de esto, y por supuesto comienza la rosácea, Claro. eh, muchas cosas, ¿no? Porque era como, me puse en un lugar de mal vista donde ya había estado otras veces, pero esta vez era muy evidente y claro, yo lo que sentía el alivio era lo contrario. Ya va a terminar, ya vamos a terminar nuestro periodo en China, ya nos vamos a regresar, pero obviamente sabemos que podemos correr, los pies nunca nos los vamos a despegar. Entonces, Tal el cual. tema corría por Y, otro y, lado. y hablaste mucho de religión y bueno, de hecho, tu nombre hace honor, ¿no? A esa Virgen, el nombre de la empresa. Y a mí me quedó ahí dando vuelta a qué se dedicaba la empresa. Es que, André, ese es el tema. La empresa Santa Luisa es una santa y la empresa es cafetalera. Entonces, no, es que es tremendo. Imagínate que cuando yo empiezo a hacer todo mi proceso y empiezo a darme cuenta y a tomar conciencia y un montón de cosas, la empresa empieza el declive. Tiki, 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 tiki. Que llega un momento en que te digo, yo soy la cuarta generación de esa empresa, no era una empresa nueva.
y era una de las empresas más grandes del país. Entonces, a mí me empieza toda esta mezcla como de culpa. Estoy hablando de inicios de consulta, ¿verdad? Estamos hablando de Sí, Ubiges sí, sí. Total, Muy bien, está muy muy bien. bien. 2020, 2021, me empiezo a sentir como piojo cucaracha, porque en realidad empiezas a darte cuenta de tu poder creador, ¿verdad? Yo digo, wow, veo a mis hijos comiendo gluten y me empiezo a dar cuenta que de repente estamos aglutinados en una empresa y ahora la empresa está quebrando. ¿Qué hice? ¿Me entiendes? Un poco así, porque empezás a sentir que el abuelo está ahí respirándote en la nuca, o sea, dije, no sé, tantas cosas que ahora nos reímos, ¿no? Pero en su momento para mí fueron como, trágame tierra, yo no quiero regresar a Costa Rica. Ahora soy consciente de eso, ¿no? Porque era en parte como ir a poner la cara de algo que yo ya no veía igual. Ya yo no lo veía desde otro lugar. Y fíjate que esto no era nuevo. Cuando ya uno empieza, yo ahorita mi tema actual es economía. Uf, eso es, multiplica como a la décima el papá, ¿verdad? Te empiezas a dar Claro. cuenta cómo ya esto desde jovencita, o sea, yo vengo de una familia cafetalera, estudio agronomía y el tema es que yo no trabajo con la empresa familiar, trabajaba, esto también es muy lindo porque ahora entiendo por qué, yo trabajaba en programas de sostenibilidad ambiental. O sea, mi especialidad, por decirlo así, en la universidad era la parte de suelos, de nutrición de suelos, fertilización. Entonces, yo me dedicaba a programas para eso, para conservar ONGs, digamos, para conservación ambiental. Y fíjate que cuando yo iba a visitar otras empresas en el país, obviamente tengo rasgos, mi carita se parece mucho a la familia de mi abuelo, y yo llegaba a esas empresas y me decían, ya solo con el nombre, es el nombre de la empresa y no es un nombre muy normal, entonces a mí me decían, vos no sos Eduviges de la familia tal, y yo, no, 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 yo siempre me presentaba y decía, yo soy Eduviges Alpizar. Y me decían, pero vos no sos de tal lugar, y yo, no, 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 yo soy de, y decía el lugar de mi papá. Y ahora yo, wow, era una locura porque después uno cae en cuenta y dice, ¿cuánto juicio? O sea, iba A anclando esa yo a la figura, vida de mi a abuelo. esa figura de la autoridad, del que tenía dinero, de que él tenía el poder, con toda esta sintomatología que tenés, y pensaba en la religión, en este proceso que estás haciendo y que hoy sos consultora, y cómo sería vista la consultora en bioexistencia consciente desde la mirada del catolicismo, de lo religioso. Y por otro lado, esto que acabas de decir recién, y yo pensaba en la figura materna también, porque vos te dedicabas al suelo, a la tierra, a mejorar ese suelo que tiene que ver con la madre, ¿no? Simbólicamente. Entonces, ¿qué pasaba ahí con ese rol materno, ¿no? Porque si hay un padre con estas características, ¿qué pasaba con mamá? Bueno, ella se dedicaba a fortificar a la madre. Exacto. Así que nada más y nada menos, ¿no? Sí, en realidad era como conservación ambiental, eran programas a ver, ¿cómo te digo? De acompañar fincas, empresas, compañías a que tuvieran sellos de sostenibilidad ambiental. O sea, tenían Claro. que cuidar a la tierra. O sea, la tierra como la La naturaleza. madre. Claro, la Hay que madre, cuidar a la total. madre, tal cual. Hombre, Muy pero bien. tenés razón, a mí me costó mucho salirme del armario. O sea, Claro. poner mi carita, ¿No? porque sentía lo que estás diciendo. Yo sentía todos los señalamientos, todos los juicios, me sentía súper, súper expuesta en esto. Y era una contradicción enorme porque era lo que más quería hacer. Claro. Era como seguir haciendo lo clandestino, ¿no? O sea, ¿Y atiende ahí con... empezaste con las rosáceas? ¿Ahí empezaste con las rosáceas? Sí, empecé como Ahora, apenas comencé como consultora. O sea, y eh, ese Qué trabajo de maravilla. las ONG, de la ONG, de asesoramiento a empresas para proteger el medio ambiente y la tierra, ¿era un trabajo de Honoren? no, 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 no. Eso también es bien particular porque luego caí en cuenta que todos mis trabajos, mira cómo estaba yo ya con el tema del dinero y el dinero fuera del territorio, ¿no? Porque
eran con ONGs internacionales, entonces mucho del trabajo que yo hacía era fuera del país. O sea, desde que empecé a trabajar, y eso fue soltera, ya a veces me iba 3 semanas para Perú, o sea, eran viajes largos en tiempo y en distancia, pero siempre afuera. O sea, y el tema era como que ganaban dólares, pero fuera de casa, ¿entiendes? Era como que Claro, no me podía dar ese permiso mientras no estuviera, ni cerca de la empresa. Ahora lo veo, o sea, y en rubros diferentes, porque está bien, a veces trabajaba con también empresas cafetaleras y todo, pero yo lo veía como otra cosa completamente diferente, o sea, no estaba dedicada a producción, no estaba es increíble, ¿verdad? Cómo estamos dentro y nos estamos evadiendo todo el tiempo de nosotros mismos. qué Es maravilla. una manera... Bueno, pero recuerda que en muchos aspectos, por lo que cuentas, yo siento que eh, venís a reparar esto de la autoridad, progrediendo, pero hasta ahí, porque bueno, me permito ganar dinero, pero lejos, que no me vean, para que la religión no me ponga en observación. En un lugar de mal vista. Puedo sacar los pies del plato un poquito y me revelo un poco con lo que estoy haciendo, pero después veo las consecuencias de que la empresa se va deteriorando y me cargo de culpa. Y, y obviamente entre todo esto aparecen muchas resistencias inconscientes. O sea, Edu nos está contando que hace 4 generaciones está esta empresa y que porta este nombre y que eso acarrea esta temática que sus hijos se la muestran tan generosamente o se la mostraban y, y decide cambiarla y el mundo, todo el mundo literal, todo el entorno, todo ese cuerpo extendido se pone como de cabeza. Y yo me lleno el universo de preguntas diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Yo tengo la culpa de todo lo que estoy haciendo. Mira, estoy haciendo esto y todo esto se va para atrás. Y sin embargo, como hoy decíamos en la charla, sanar es un acto de rebeldía, es un acto para valientes, pero es el mayor acto de egoísmo generoso que uno puede tener con el universo. La mejor manera de cuidar la tierra que ha encontrado de Eduigis es cuidar al representante más claro de la tierra, que es Eduigis. Entonces, nada, te animaste a más, fuiste por más, y cómo continuó la cosa. Como consultante, Y como consultante y como Porque vida. después se dispara de esa consultante, viene la consultora. Entonces, bueno, ¿en qué momento de tu proceso decidís ser consultora en bioexistencia consciente? no, en el momento en que mis hijos comienzan a comer gluten, en ese instante. O sea, ya no podía ver la vida de otra manera. O sea, por eso te digo, fue como sentirme súper poderosa, así te lo digo. Yo dije, wow, o sea, es increíble. 10 años en hospitales, 10 años pasándola fatal, y ahora lo veo como si eso hubiera sido un sueño. O sea, entonces imagínate lo que eres capaz de cambiar. Para mí eso fue como, wow. Y la verdad que es de los mayores, y para ustedes les debe pasar lo mismo, de las mayores satisfacciones ver eso en esos otros espejitos, en los consultantes que vienen y ver esos cambios. Ay, yo siento que estoy otra vez ahí viendo a mis hijos por primera vez comer gluten. Yo no sé, es Qué como maravilla. un día. ¿Y, Y en esto, y cómo fue ese proceso de no comer gluten y empezar a comer gluten? ¿Fue rápido? ¿Te llevó un tiempo? ¿Te animaste a hacerles probar algo? Se Cómo fue? animaron solos sin avisarte. más o menos, porque fíjate que yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Los dos, mayor y menor, son varones y la niña la del centro. Entonces, ellos, yo creo que como a los 5 meses, 6 meses, estábamos en un paseo y bueno, había buffet y ellos fueron los que me dijeron,
los chicos, ¿verdad? Me dijeron, mamá, podemos probar solo un poquito, solo un poquito. Y yo, qué mal momento de paseo, ni siquiera estamos con un baño cerca, vamos a estar todo el día en la calle. Bueno, ya está bien, un poquito. Y no pasó nada. Y ahí fue como empezamos. Pero mi hija sí no se animó. Mi hija en realidad, ella era un radar de gluten en la tierra. O sea, imagínate que cuando era tan sensible que estando en preescolar, jugando con plasticina, o sea, las manos se le abrían por completo. Solo tocar el gluten, porque la plasticina está hecha de trigo. Era muy grave y ella lo sabía. Ella era la que había estado más hospitalizada, entonces ella iba como más cautelosa. Pero Más aquí es resistente. importante. ¿Cómo? Como que tenía más resistencia a empezar a probar a ver qué pasaba. Es que Claro. ella tenía un detallito adicional que sus hermanos no, y es que ella tiene el nombre de mi abuela materna. Ya te iba a decir, me imagino, yo te iba a preguntar, ¿cómo se llama tu hija? Si lo encontraste en el árbol, ya lo has encontrado, perfecto. Claro, Claro. total. O sea, yo nazco un 30 de marzo, mi abuela es de un 29 de marzo, mi hija tiene su nombre, y mi abuela fallece el día de Santa Eduviges. O sea, ahí hay un triángulo perfecto. Y Qué maravilla. claro, Claro, porque yo pensaba qué partecita tuya también tenía ese temor para que tu hija te lo muestre, ¿no? No podía no ser. sí. Sí, perfecto, perfecto. Incluso ahora que estuvimos en el Congreso conversando un poquito del duelo cuadrático y todo esto, para mí fue, porque yo siempre padecí de migrañas, al igual que mi abuela, y eran migrañas provocadas por el sol, qué curioso, ¿verdad? Y resulta, ahí fue cuando caí en cuenta que estando embarazada de mi hija, muere mi abuela. Y lo más loco de todo es que ya yo estaba en Chile, porque cuando esos primeros años los vivimos en Chile, y mi abuela era mi madrina, había sido como mi mamá, y yo la llamaba mucho por teléfono. Estamos hablando de esas épocas que no había teléfonos inteligentes. Claro. Y recuerdo que una llamada que hice, ella me preguntó qué nombre le va a poner a la chiquita, y yo en ese momento sabíamos que se iba a llamar Isabela, pero yo en ese momento no sé de dónde salí, le dije Sara, que era el nombre de mi abuela. Y mi abuela estaba sorprendida, me decía, ¿en serio? Y yo por dentro decía, ¿por qué le dije Sara? No le he preguntado ni a mi esposo. Bueno, ni modo. Mi abuelita fallece un mes después y yo dije, no, ya, no le puedo quitar el Sara. O sea, yo le dije a mi abuela que se iba a llamar Sara. Y luego me daba cuenta, claro, todo el duelo de mi abuela en el embarazo de mi hija era fuerte. Para mi hija fue un par de meses más seguir trabajando hasta que ella empezó a tolerarlo y bueno, y ahora está perfectamente, come de todo igual que sus hermanos y impecable su salud. ¡Qué maravilla, Edu! ¡Qué maravilla! Muy bien, felicitaciones, valiente. Muy bien, muy bien. Hermosa. Y para explicarle un poquito a los que están viendo de qué se trata esto que está hablando Edu. Ella está embarazada de su hija y su hija se alimenta, literalmente, a través del cordón umbilical, de sus nutrientes. Pero durante el embarazo nosotros nos alimentamos de los nutrientes de mamá y de las emociones de mamá. Y dentro de esas emociones de mamá, mamá, Edu, estaba transitando por el duelo de la muerte de su abuela, que tenía, bueno, ya lo contó, la relación que tenía con su abuela, y resulta que la personita que estaba ahí adentro se iba a llamar como esa abuela de la que estaba muriendo, de la que ella estaba sintiendo un duelo, ¿no? Entonces, eso de alimentarme de mi propio duelo dispara innumerables consecuencias, o puede disparar innumerables consecuencias intestinales, ¿no? De los muchos programas intestinales, entre ellas la celiaquía. Podría haber disparado un SIBO, por ejemplo, que es esa patología de traer las células del intestino grueso hacia el intestino delgado, del lado de los muertos hacia los vivos, porque no puede soltar la abuela. Pero en este caso se está muriendo una abuela, y si bien esa abuela quizás ya tenía nietos, y no es
un drama biológico tan fuerte, es un drama emocional muy fuerte para cómo lo está viviendo la madre, en este caso Edu. Qué maravilloso lo que estás contando y cuánto dato en todo esto de reparar las maternidades, de reparar a las madres, de ayudarlas a fortalecerlas, a cuidarlas, de esto que es tan fuerte que es la celiaquía. Y cuánta confirmación de que trabajando en nosotros podemos transformar ese síntoma de nuestros hijos, ¿no? Que no son otra cosa que esos valientes que vienen a despertarnos, a mostrarnos el conflicto, los dolores, las historias que necesitamos, ¿sí? Revivir para repararlas. Y mirá qué confirmación, un 3x1, Edu. ¿Eh? Sí, Sí, qué lindo, qué lindo. Y sabes que otra confirmación de todo esto que está, cuando te escuchaba, Gustavo, imagínate que la mayoría de mis consultantes, ahora, no sé si la mayoría, pero una gran parte son temas de alimentación, ya sea obesidad, Claro. anorexia, celiaquía, por supuesto, alergias alimentarias, Tal y cual. muchos de mamás que vienen por sus hijos. Así que es, Maravilloso. sí, es una confirmación realmente, seguir sanando esa partecita de ese suelo que nos nutre, esa madre, todo. Qué lindo, y Edu. esta Eduviges 3.0 consultora, que pues, literal 3.0 en este caso, Exacto. bueno, que ¿cómo te está yendo como consultora? ¿Cómo Eso. te está yendo la vida como consultora? No solamente como consultora en cuanto a si tenés muchas consultas o pocas, sino cómo te está yendo tu vida, cómo la estás llevando adelante. Como consultora, maravilloso. O sea, ese paso que me da tanto miedo dar, el que te estaba diciendo de salir, de ponerme en ese lugar, de expandir esto, Que porque me ¿cómo, vean, cómo que André? me vean, Edu, que me vean. De Sí, dar la cara, como ahora, ¿sí? Bien. claro. Y sobre todo porque en Costa Rica es completamente nuevo, o sea, por lo menos en mi universo, ¿no? Como te digo, muy tradicional y todo. Yo el tema ni siquiera de codificación, nada, no, 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 eso no existía. Entonces, es como entrar con algo completamente nuevo y para mí ha sido lo que en principio me daba como tanto susto, tanto todo este tema y cómo lo voy a presentar y la verdad que es que ya en otras ocasiones había hecho cosas que era porque yo quería, porque me nacían y terminé hasta un juzgado de familia. Entonces, realmente el sustillo te viene a buscar, ¿no? O sea, y no cosas malas. Yo, o sea, decidí desescolarizar a mis hijos, hacer escuela en casa y terminé siendo acusada por eso. Entonces, sí, esos temores te vienen a buscar nuevamente hasta que ya te das cuenta y trabajando en consulta, han sido 4 años y jamás, jamás de dejar de ir a consulta porque esos son como los pequeños pasitos que vas dando y dices, no, ya entiendo de dónde vienen esas historias, aquí estoy y wow, todo se abre, se expande, es lindísimo, o sea, Maravilloso. maravilloso el premio del paso que cuando te atreves a darlo, o sea, que el miedo realmente Y era solo una parte de esa historia que todavía no habías encontrado. tal cual. Y seguir insistiendo como lo estás haciendo, Edu, porque sabes que, bueno, fuiste sanando esas partecitas tuyas que te lo muestran acá tus hijos, ¿no? Ahora pudiendo disfrutar de cualquier alimento, pero también en esto de que la realidad que vamos creando nos va mostrando otras incomodidades que van apareciendo y este compromiso con uno mismo de seguir en este proceso de consulta, ¿no? Un poco eso también les transmitíamos hoy a estas chicas que se sumaron a la charla introductoria de hoy, de que todos nosotros como consultores no dejamos de ir a consulta nunca, porque justamente es un acto egoísta con nosotros mismos de que realmente nos conviene ir por este camino, ¿sí? Porque vamos viendo estas transformaciones maravillosas y que a veces cuestan un poquito más, otras son más fáciles o más notorias, a lo mejor como te pasó con el tema de la sintomatología de tus hijos, y otras que por ahí ahora que estás con el tema de economía, cuestan un poquito más, hay mucho para mirar ahí, ¿no?
pero uno sigue insistiendo porque sabe que este es el camino. ¿Y tu universo económico? Ya que estás con el tema economía, ¿cómo va tu universo económico? Fíjate que eso es muy interesante porque nosotros pasamos, y me encanta contarle esto a mis consultantes porque es la certeza lo que Andrés está diciendo. O sea, cuando ya comenzaste, esto se va a poner denso porque empezaste a revolver cosas que hasta el momento estaba muy tranquila, ¿no? Y nosotros pasamos como familia de estar en una situación económica re buena a estar en un lugar que, ¿qué pasó? O sea, yo comencé a trabajar en economía y todo, o sea, mi esposo era el primero que me decía, ¿qué rayos está haciendo para que no lo haga más? Él era el más afectado, ¿verdad? Y yo decía, por supuesto, porque estoy sacudiendo, estoy haciendo un papá nuevo, o sea, no sé cómo explicárselo, pero yo Claro. sé que es muy simbólico todo lo que está pasando, todo esto, bueno, daría para un programa entero hablar de esto, ¿no? Pero yo sé que ustedes me entienden. Y yo misma viéndome cómo yo me expandía, era un poco extraño, bueno, no extraño, en realidad es sanador, de un clan de mujeres realmente muy reprimidas y hombres como muy, ¿verdad? Era como, Autoritario. sí, sí. Sí. Entonces es Eh, como mantenerse en el proceso con lo que estás diciendo, la certeza de que es por acá y se tienen que caer cosas y tienen que pasar cosas, pero estás seguro que es por acá y te lo van mostrando tus consultantes. Hoy tuve mira, antesito de comenzar el vivo, recibí el mensaje de una consultante de economía, ya que estamos hablando del tema, Qué que, bueno. bueno, menos mal las consultas, el consultante está con los ojos cerrados, porque yo, mi cara de poca no lo podría disimular la mayoría del tiempo, de que yo digo, wow, esta mujer está contando la vida de mi Mi mamá. historia. Había una escena que era la vida de mi mamá y ella en este proceso de no, no quiero pelear por la herencia, entonces no, mejor se lo dejo todo a mi hermano y así nos seguimos llevando bien. Bueno, ya mi consultante hace todo lo que ella tiene que hacer y hoy me escribe y me dice, es maravilloso, un lote que tenía, una propiedad que no lograba vender, recibí una oferta que no era la que yo quería, pero por primera vez me pude plantar y decir, no, o sea, yo estoy pidiendo tanto y esto es lo que vale. Claro. Y yo Qué decía, bueno. exacto, yo decía, qué bueno, o sea, qué increíble, porque yo sé cuál es la trascendencia de toda esa escena. O sea, ella está armando una escena para mí que es una escena que viene perfectamente de todo mi pasado. Entonces, no sé cómo comunicar esto, pero yo sé que usted resuena con esa felicidad cuando ves allá afuera todo lo que se va moviendo ahí adentro y uno dice, wow, sí, por aquí es, lo estamos haciendo bien y lo sientes. O sea, Totalmente, totalmente. Y esto de poder soltar las expectativas también, ¿no? En nuestros propios procesos, porque nunca sabemos por dónde va a terminar apareciendo esa transformación, ¿no? Y a lo mejor con nuestra mente estamos limitando de alguna manera las infinitas posibilidades que puede haber después de un proceso de transformación propio, ¿no? Entonces, esto de permitirnos transitar y transitar esas dificultades, como bien estás diciendo, Edu, que a veces se pone como muy, muy pesado el universo, ¿no? Y hay que tener mucha resistencia para seguir sosteniendo ese proceso que desestabiliza muchas veces, porque lo vivimos nosotros en nuestros propios procesos y los vemos en los procesos de nuestros consultantes, y que a veces te mandan mensajitos así como asustados por lo que está pasando y uno le dice, vos confía, vos tenete paciencia, vas a ver cómo el universo se va a ir transformando, pero necesitas pasar por este terremoto que está aconteciendo en este momento para poder ver todo lo maravilloso que hay atrás de este síntoma. yo, claro. si me permitís, eh, la verdad que nosotros hacemos muchos vivos, ¿sabés? Todos los miércoles, hasta ahora, hace muchos años. Hemos hecho muchas entrevistas, hemos hablado contigo en innumerables oportunidades, pero, y esto lo va a escuchar mucha gente después, en diferido, a través de YouTube, a través de Spotify.
que son quizás los canales que tienen más penetración, pero escucharte con esta claridad, con esta lucidez, con esta certeza, y aparte reconociendo que en tus códigos está muy presente la fe, ¿no? Una familia de fe, podríamos decir, pero que Edu pudo pararse delante de esa fe y redireccionarla hacia ella misma. Y esa fuerza de fe que, que era hacia una autoridad y que me llevó a esos conflictos, a esas expresiones de la biología en mis hijos, y también a este conflicto de economía. Está muy encuadrado, emparentado esa religiosidad con la necesidad de ser escaso para ser incluido, austero. Y austero y sacrificado, porque esos son los formatos de las deidades que hemos, de un tiempo a esta parte, en los últimos 2000, 3000 años, hemos ido adorando, ¿no? Somos adoradores del sacrificio, y que vos hayas podido, a través de tu consulta y a través de tu autoconocimiento, porque uno va a consulta para reconocernos, para saber quiénes somos, volcar toda esa fuerza de fe en lugar de en el afuera, en el lugar del adentro, es digno de admiración, y la verdad es que me sorprendés de una manera, y como miembro de Humano Puente, nos sentimos orgullosos de que haya consultores como vos, Edu, que hayan tenido un proceso de sanación tan profundo y que cuenten acá que viene alguien a consulta y no me cuenten la anécdota de cómo le fue la consulta, nada, mirá, tal cosa, sino lo que me viene a contar a mí, lo que me viene a reflejar a mí, porque el consultante me viene a sanar a mí. Así que, nada, nosotros te expresamos nuestra sincera admiración y felicitaciones, y gracias por honrar este espacio con este movimiento hacia adentro y este salto de fe hacia vos que todos necesitamos tener en un momento y que no es tan fácil hacer. Exacto. Así que felicitaciones, Edu, gracias. Hermosa tu transformación, hermosa tu historia. Creo que muchos de los que están acá escuchando y los que van a estar escuchando se van a sentir súper alineados con tu mensaje, con tu transformación. Por eso, nada más hermoso, ¿no? Que en estos vivos que estamos haciendo, de justamente que todos puedan compartir esa transformación a través de su propio proceso de consulta, ¿no? Y después seguir sosteniéndolo también desde el lugar de consultor, como lo estás haciendo ahora, acompañando a esos aparentes otros que vienen a sanarnos a nosotros. Así que, Edu, gracias, una maravilla. Y una cosa más. Gracias, de verdad, por darme, no sé, o sea, por crearlos, por tenerlos. Sé que estamos cerquita desde hace bastante, pero creo que este era el momento. O sea, sinceramente se los agradezco y me agradezco a mí un montón todo lo que estoy viviendo, con los altibajos, con todo lo que tenga que venir, porque la verdad que es con los brazos abiertos. Ahora, como comenzamos diciendo, el tiempo tiene otro sentido. Ya ni siquiera hay un apuro, ya ni siquiera hay como correr para llegar a dónde, si esto está adentro. Entonces, esa certeza es lo más lindo, creo que es lo más maravilloso, y gracias, chicos, de verdad, por, no sé, acompañarme todo este camino, porque han sido años juntos, por lo menos así lo siento yo con ustedes, y parte de este crecimiento también. Gracias. Gracias a vos. Vos sabés, Edu, que en 2 programas más terminamos nuestra 6ª temporada, y cuando empezamos en este camino, y a veces escuchamos parte de los programas primeros de aquel 2018 cuando empezamos, nos escuchamos y vemos nuestra evolución.
y qué bueno, qué regalo que nos hicimos hoy de ponerte en el aire y mostrarnos a nosotros nuestra propia evolución a través de una consultora, una consultante y consultora como vos. Así que gracias por este regalo. Ha sido un honor y un placer tenerte en el espacio. No va a faltar oportunidad para que te tengamos de vuelta. Y ahora que estás cerquita para que te vengas para acá. Eduviges parte 2. Nada, gracias. Gracias, hermosa emoción. Esa emoción que vos tenés con tus consultantes está desde este lado también, que no nos podés ver, pero estoy súper emocionada porque realmente es inmenso tu crecimiento, es inmenso lo que nos contaste, es inmensa la certeza que tenés, que evidentemente si te estamos creando acá es nuestra propia certeza, así que gracias por eso, Edu. Gracias a todos los que están acá compartiendo con nosotros. Y bueno, con muchos nos vamos a ver mañana, como nos dice Gilda en la presentación de Pablo. Y Edu, en cualquier momento nos vamos a volver a encontrar. Gracias a todos. Hermoso este encuentro de hoy. Y nos volvemos a ver el próximo miércoles con otra historia de transformación. Y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias.